tardes, soy Ernesto Modrego, gerente de la Fundación Miguel Indurain, que promueve estas charlas, las charlas de Ponte al Día. Se trata de hacer un ciclo de conferencias de temas de interés para los deportistas, las familias de los deportistas o los técnicos y jueces. ¿De acuerdo? Y hemos elegido esta charla, la de estudiar en Estados Unidos, porque creemos que está en boga, es un tema que a todo el mundo nos interesa, y lo enfrentamos desde mi punto de vista desde dos aspectos. Uno, como interés deportivo e interés estudiantil, y yo además como padre. Yo soy padre de una chica que está estudiando en Estados Unidos y ya me hubiese gustado a mí haber tenido la oportunidad de tener una charla, una comunicación para resolver mis dudas. Para resolver todas vuestras dudas, que no os dejéis nada en el tintero y que preguntéis sin miedo, hemos preparado esta mesa redonda que la va a coordinar María Cardero, periodista, y la que contamos con Álvaro Corrales, director de AGM, que es la agencia que se dedica a llevar gente a Estados Unidos para estudiar, más que agencia, digamos, que es de comunicación y de educación. Y luego tenemos a dos deportistas que han estado allí que nos pueden contar su vivencia. Nico Quijera, lanzador de jabalina, y Judith Sainz, jugadora de fútbol. Yo, sin más, os dejo con ellos y de verdad, no os dejéis nada en el tintero y preguntad todo lo que queráis, porque luego te llevas la sorpresa cuando van tus hijos allí de alguna cosa que igual se te ha quedado en el tintero. Espero que os cuenten todo lo que necesitéis y si tenéis alguna cuestión, preguntad. Y si no, más adelante, AGM lo tenéis como consultora para preguntar lo que esté a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Os dejo con ellos. Gracias. Gracias, Ernesto. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Y como bien ha dicho Ernesto, nos gustaría empezar con ellos, concretamente con Nico Quijera, que ha estado 2 años en Mississippi compaginando sus estudios con su deporte, con ese lanzamiento de jabalina, y nos quiere contar un poquito su experiencia. Nico, cuando quieras. Vale. Bueno, pues muy buenas a todos, buenas tardes. Yo estuve en la Universidad de Mississippi State y me fui hace ya 6 años, en el año 2016, y estuve 2 añitos. Yo empecé la carrera aquí en España y decidí luego transferirme a una universidad americana. Y bueno, una decisión que en un momento fue difícil, pero que luego la verdad que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, si no la mejor. Yo pues de joven pues empecé con el lanzamiento jabalina, tal, y cuando ya llegó el momento de un poco de elegir qué estudios y qué carrera quería tener, pues sí que quise compaginar las dos cosas hasta todo lo máximo posible, ¿no? Y entonces el estudiar en Estados Unidos se presentó como la mejor opción, porque realmente aquí no es que fuese muy difícil compaginar, pero no había facilidades para compaginar las dos cosas, ¿no? Entonces miré la opción de Estados Unidos, contacté con AGM en su momento y miramos la opción de irnos allá y fui para allá, a Mississippi State. Conocí al entrenador antes de ir, no visité la universidad, pero bueno, ya la conocí mucho y yo allá me dediqué a entrenar, a estudiar y a aprender inglés. Esos eran un poco mis 3 objetivos: volver con un nivel de inglés, que me vaya bien, que me fuera bien deportivamente, y con el grado, acabar con el grado, ¿no? Y tras 2 años así acabé, así lo conseguí y bueno, esa fue mi experiencia. Una experiencia, me imagino que no exenta de dificultades, y ahí estaba AGM, y de ello nos va a hablar un poquito Álvaro: obtener ese visado, abrir esa primera cuenta en el banco, ese seguro médico, cómo llevar una dieta sana y saludable con las comidas estadounidenses, la barrera del idioma, y nos has dicho que la habías superado, y la necesidad de vehículo, porque según, ¿verdad?, donde te encuentres es absolutamente necesario, y por ende tener un carnet de conducir. Lo pongo encima de la mesa, Álvaro. Puedes empezar por donde quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Empiezo por lo fácil, el visado. A ver, hay muchos trámites que son complicados o que nos los hacen complicados a veces. Yo siempre digo que mi padre con mi hermano lo hizo hace 30 años, sin internet, sin ninguna facilidad, y había que hacer todo casi yendo a la Embajada de Madrid a por un papel y volver. Desgraciadamente, en los últimos años, pues todos conocemos todas las cosas que han pasado, y eso pues ha dificultado algo más los procesos.
Eso nos implica pues algo más de dedicación, tema de visados, si más o menos se cumple con todo lo que nos van diciendo en la universidad, de todos los trámites que hay que hacer, pues bueno, nos puede dar algún susto, pero no conozco todavía a nadie que se haya quedado en casa porque no le hayan dado el visado. No sé qué más cosas había. ¿Abrir una cuenta? Bueno, realmente luego las universidades te ayudan bastante. O sea, yo recuerdo cuando mi hijo fue, pues el primer día de clases. Recuerdo que el primer día de clases o de presentación había diferentes sitios con personas de los bancos que, claro, al final la misma problemática que tenemos nosotros con nuestros hijos las tienen los americanos, que al final en Estados Unidos realmente nadie va a la universidad viviendo en su casa, todo el mundo se mueve, sea a una hora de distancia o sea a 5, pero todo el mundo está fuera de su casa. Entonces, tratan de que todo el mundo tenga esas facilidades para pues, la primera cuenta, porque sí que es cierto que es importante tener esa cuenta. Para todo lo primero sueles tener mucha ayuda de las universidades, de gente de la universidad. Vamos a dejarle hablar también un poquito a Judith Sainz, ¿verdad? Futbolista, su caso es distinto porque así como Nico iba a hacer deporte individual, ella iba a hacer deporte en un equipo. Me imagino que el proceso de adaptación fue diferente. De hecho, 4 años en Missouri, Judith. Cuéntanos, porque tomas la decisión a los 17 años cuando estás jugando en Osasuna, ¿verdad? Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, yo me vi una situación un poquito, estaba ya en primero de bachiller, tenía que decidir un poco qué hacer con mi futuro. Sabía que, pues bueno, hoy en día una carrera universitaria es algo súper importante. Entonces, cuando ya acabé primero de bachiller, me di cuenta que aquí en España pues era muy difícil el poder compaginar una carrera con lo que es el deporte de alto rendimiento. Yo jugaba en Osasuna desde los 13 añitos y pues bueno, me vi en una situación y buscando un poquito por mi cuenta, di con AGM. Yo fui un poco la que tomé la decisión de ir y estudiar en Estados Unidos. Yo de hecho fui la que se lo enseñé a mis padres, les dije un poquito que eso era lo que quería para mi futuro, pues bueno, empezar una carrera en el extranjero. Sabía que no iba a ser muy fácil, pero a raíz de pues bueno, mis padres luego hablar con AGM y explicarme un poquito cómo iba a ser todo el proceso, tomé la decisión. Sabía que no era muy fácil, dejaba aquí a mis amigas, a mi equipo y compañeras, pero pues bueno, en agosto de 2016 me embarqué en la aventura de Estados Unidos y hoy en día creo que ha sido pues la mejor decisión de mi vida. Yo viajé a Estados Unidos con 17 años porque en mi caso la temporada de fútbol empieza a principios de agosto, si no es a finales de julio, y viajé con 2 chicas más españolas que iban a mi universidad. Cuando llegamos allí, pues el entrenador nos fue a buscar al aeropuerto, ya teníamos a bastantes chicas del equipo por la universidad, entonces las primeras semanas fueron muy importantes, donde me vi en una situación que todas mis compañeras de equipo pues me estaban acogiendo muy bien. En mi caso, pues la mitad del equipo era internacional, mi compañera de habitación era brasileña, teníamos una portera de Noruega, jugadoras de Alemania, de Italia, entonces pues bueno, al final sabía que había gente, otras en mi caso jugadoras, que estaban también un poquito por la misma razón que yo y pues bueno, hicimos una piña desde el primer momento súper importante y la verdad que los 4 años se han pasado volando y súper contenta. Me comentaba Judith antes de comenzar la charla que tiene amigos prácticamente en todos los países, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, además de ganar el inglés, tener una carrera, madurar y ganar otras experiencias personalmente, pues bueno, una de mis cosas positivas que me llevo de Estados Unidos es amistades de cualquier parte del mundo. Nico, asentías cuando enumerábamos un poquito las dificultades, ¿no? ¿Qué es lo que más te costó a ti? Bueno, para mí, creo que ha dejado de funcionar esto. No. Sí, no sé. Para mí fue la barrera del inglés, lo primero, el mayor problema que tuve, y no tanto al nivel académico, porque el nivel académico yo iba a clase de inglés, a cualquier clase, a cualquier asignatura, y entendía lo que el profesor decía, lo que los apuntes, todo.
el problema era sentarme a cenar con los compañeros y ver que no seguían prácticamente nada, ¿no? Y eso fue pues el periodo de transición de 3 meses que, bueno, pues que hay que pasar, que, bueno, pues que es duro hacerte al oído de allá. Pues eso, allá también cada estado tiene su propio acento, puede tocar pues, sitios más cerrados, más cerrado el inglés, otros sitios mejor, pero bueno, yo pues al final pasé 3 meses así un poco más esto, pero bueno, tuve compañeros que me lo pusieron fácil, pues eso, viví en una residencia y estaba pues con 3 compañeros del equipo y bueno, pues al final los 3 eran de allá y pues ellos manejaban el coche y me llevaban a comprar, a hacer cosas y tal, y la verdad que me ayudaron muchísimo y bueno, por supuesto también los entrenadores. Luego vamos a hablar de tu experiencia académica, ¿vale? Pero antes me gustaría hablar con Álvaro porque lo hemos presentado como director de AGM, pero él me insistía, soy padre y tengo a 2 hijos, bueno, uno seguro y otro en camino hacia Estados Unidos. Como padre, ¿qué dirías a los padres del auditorio? Que les demos a nuestros hijos la oportunidad de ir para allá. Yo, desgraciadamente, no pude aprovecharme de la opción americana. Siempre ha sido una espinita que he tenido clavada desde mis 17, 18 años, porque entonces nadie conocía la opción americana, no había charlas, no había internet, no. O sea, era como un poco quimera el que alguien se pudiese marchar a Estados Unidos. Y yo no pude hacerlo, mi hermano sí, pues por circunstancias de la vida, 4 años después él estuvo allí, y creo que es la mejor herencia que les podemos dar. Hay gente que se adapta, hay gente que estudia la carrera y hace vida profesional allí, pero simplemente el hecho de que salgan de casa, de que estén, aunque sea solo un año, yo siempre digo, el peor de los casos es que alguien se vaya, no se adapte y en un año se vuelva. Habrá aprendido inglés, habrá vivido la experiencia de su vida, habrá conocido un montón de culturas y gente diferente y solo por eso ya merece la pena. Nosotros tenemos mucha gente que con esa duda de los 4 años, porque yo entiendo como padre que decir que como que vas a perder a tu hijo 4 años, pues hay mucha gente que viene con la idea de amarrategui, de bueno, pues un año y a ver qué pasa y vamos a ver el siguiente. Normalmente nos dicen que el primero, como ha dicho Nico, que 3 meses hasta que te empiezas a enterar de todo, cuando se quieren dar cuenta ya se ha terminado y hay muchos que dicen, oye, se me ha hecho corto un año, vamos a por el segundo, ya se han pasado el segundo, ya acaban haciendo los 4 y se suele pasar muy rápido. Es algo que todos nuestros compañeros y todos nuestros chicos que se van para allá coinciden, que los 4 años se pasan volando y nosotros como padres también. Al final están aquí cada Navidades, cada verano, porque luego realmente, y es algo importante, la sensación que tenemos es 4 años fuera, como si no fuesen a venir más. La realidad es que vienen un mes, dependiendo luego de los deportes, pero vienen un mes en Navidades, vienen 3 meses en verano. Yo ahora, por ejemplo, tengo al mío que es Spring Break, no tenía ningún plan para hacer y se ha venido para España esta semana. Entonces, bueno, sigues teniendo el contacto y además que hoy en día con la tecnología pues prácticamente los tienes al lado. O sea, y hay muchos padres que nos dicen que hablan más con sus hijos ahora que están fuera que cuando están en casa con 17 años. Sí. Podéis intervenir la mesa cuando queráis, Sí. No hace falta que os pregunte. Sí, nada, yo eso también, lo que aquí se comentaba era totalmente cierto. Mis primeros 3 meses fueron complicados, pero bueno, luego ya, en cuanto además el atletismo es un deporte que se compite a partir de enero. Entonces, pues bueno, los primeros 3 meses eran solo de entrenar, solo de, pues eso, de aprender el idioma, de adaptación y tal. Y luego ya llegó enero y pues empezar a competir, empezar a viajar, ya pues eso, ya fue pues mucho más rodado, ¿no? Entonces ya cuando llegó junio pues casi hasta me dio pena venir, ¿no? O sea, ya que quería que siguiese la temporada. Judith, nos has dicho la mejor experiencia de tu vida desde el punto de vista deportivo, lo más cerquita que has podido estar al profesionalismo, porque me comentabas que era entrenamiento, y desde el punto de vista académico, porque un sistema educativo líder, ¿no?, con universidades reconocidas mundialmente. Sí, al final, deportivamente tuve también la experiencia de jugar nacionales, que creo que también es algo muy positivo. Al final, todas las ligas, todos los equipos tienen sus 3 meses de competición entre los equipos de esta liga, pero una vez acabada la liga, los equipos que quedan campeones pues van a competir con los campeones de las ligas distintas a lo que son los nacionales, que creo pues fue una de las mejores experiencias que me llevé, pero académicamente pues también los profesores tienen, bueno, al final yo creo que todos los deportistas de la universidad son tratados de una manera profesional,
no te ven como un deportista, sino te ven como un deportista que lo da todo por la universidad. Y pues al final muchos partidos jugamos entre semanas, nos perdíamos clases por viajar y todos los profesores desde el primer momento son súper cercanos, que me perdía clases o me perdía exámenes, no pasa nada, Judith. Te pides un examen, ¿cuándo prefieres hacerlo? ¿Antes de viajar con el equipo o la semana que viene, ya que vuelves a la universidad, quedamos un día en mi oficina y haces el examen sin problemas? Y ahí pues te dan esa libertad de tú poder decidir y elegir qué momento puedes hacer exámenes que te perdías, o si te perdías una clase muy importante, tenías al profesor mandándote un email, pasándote información sobre la clase, el PowerPoint o lo que diesen, y pues esa cercanía que igual aquí hoy es muy difícil de conseguir, y pues que sobre todo en jugadores que están de alto rendimiento pues pierden materia o pierden clases y no aprenden eso porque están compitiendo con sus equipos. Entonces yo creo que es un poco la gran diferencia que académicamente te puedes encontrar, sobre todo con la parte de deportistas allí que aquí. Yo creo que un cambio de mentalidad importante que hay, y salvando honrosas excepciones en España, que también las hay, también hay excepciones, aquí quizás un profesor universitario, cuando tiene un deportista de élite, su pensamiento es decir, ¿tú qué haces que te vas a jugar al fútbol, que te vas a hacer atletismo, si lo que tienes que hacer es estudiar? O sea, como un poco como que estás perdiendo el tiempo porque tu sitio tendría que estar en las clases. Y en cambio el profesor de ahí es al revés. O sea, el profesor y todo el entorno de la universidad es este chico, esta chica, además de estudiar, está entrenando, compitiendo para defender a mi universidad. Y ese cambio de concepto de somos un todo y los profesores, los entrenadores y los deportistas defienden la universidad, ese sentimiento de pertenencia es el que hace que te den toda la ayuda, porque al final todos están ganando. Aquí quizás es un poco esa dicotomía que hay entre universidad y deporte de élite. Sí, porque al final cuando hay éxitos para la universidad, éxitos deportivos para la universidad, o sea, allá se vive como una comunidad entera que celebra esos éxitos como si fueran suyos. Entonces el hecho de que nosotros fuéramos a los Nationals y lo hiciéramos muy bien o lo que fuera, pues eso se celebraba mucho en la universidad. Recientemente en mi universidad el año pasado ganó el título nacional de béisbol y eso allá se vivió, bueno, o sea, como algo pues histórico. Pues, histórico, sí, sí. Aparte de ser el primer título nacional de mi universidad, que parece mentira, en la historia de cualquier deporte, pues sí, se vivió como algo, pues eso, pues como si no los Lakers ganaran, porque al final pues la diferencia de población entre Los Ángeles y mi universidad era esto, pero o sea, en el mismo nivel de sentimiento, ¿no? Por lo que estáis contando, os habéis adaptado muy bien, ¿no?, a la vida social. Eso también se puede contar, ¿no? Sí, al final, bueno, desde el primer momento yo creo que yo decía que mis compañeras de equipo siempre me miraban como, ojo, esta chica viene de otro país, ha dejado todo entre comillas en su país para venir aquí, pues vamos a ayudarla, vamos a dejar que se adapte bien. Y la verdad, pues bueno, había momentos que igual ellas se iban con sus familias por el fin de semana o lo que sea, y muchas veces nos invitaban a venir con ellas y nos trataban de manera igual que sus hermanos. Yo siempre digo que muchas de mi equipo son como mis hermanas y que mi entrenador es como mi segundo padre. Y luego a veces hay, sobre todo aquí en España, muchas veces deportes minoritarios que no tienen el reconocimiento que deberían, y que de repente aquí consigues un título, no se entera nadie, no sales en un periódico, nadie en clase te dice nada, no has hecho nada, y de repente para un deportista que no va a llegar nunca a ser profesional, pero que el deporte es su pasión, pues resulta que ir a clase y que de repente le vengan sus compañeros y le feliciten o le coja al profesor y le aplaudan nada más empezar la clase, es un sentimiento de reconocimiento muy importante, y es algo que también es de valorar, sobre todo, y esto más sobre todo en deportes que son más minoritarios y que aquí están a lo mejor un poquito más, entre comillas, marginados. Pues bueno, pues allí tienen ese reconocimiento que creo que todos los deportistas se merecen. Éramos conscientes, ¿no?, éramos conscientes de ese reconocimiento, de ese valor, ¿no?, que le dan ellos a las victorias individuales como si fuesen suyas, pero lo que sí me ha llamado la atención, porque habéis coincidido todos en que la sociedad americana es una sociedad que te acoge, que es muy cariñosa. Quizás esa imagen no la teníamos aquí, o por lo menos yo no la tenía. Bueno, creo que depende. Creo que depende
del sitio y tal. Sí que es cierto que yo creo que las universidades, bueno, por lo menos en lo que a mí me tocó, yo creo que lo que piden la gran mayoría de los deportistas que se van para allá, las universidades están formadas de tal manera que se acoge al deportista, porque el deportista viene a defender a la universidad de tal manera que, bueno, va a hacer que sus logros sean también los suyos, ¿no? Entonces, de esa forma el deportista siempre va a estar muy protegido por la universidad y entonces yo creo que vivimos son casos especiales, ¿no? O sea, luego la sociedad americana puede ser poco o nada acogedora para otras personas, o sea, pero bueno, para nosotros sí que es cierto que es una situación totalmente diferente. Nosotros, desgraciadamente o afortunadamente, hemos vivido muchos casos en nuestra asistencia y afortunadamente la mayoría de casos son así, son casos de éxito, pero bueno, también ha habido momentos de dificultades, ha habido personas que o no se han adaptado o la universidad no se ha adaptado a ellos y bueno, pues a veces también hay problemas. Vamos con las dificultades. Voy a poner sobre la mesa dos temas. Uno, cuando la persona no se adapta y decide volver, pero antes déjame que hable con Nico, porque Nico, tú vuelves y cuéntame ese reconocimiento de los títulos de lo que habías estudiado, porque eso sí que es una batalla un poco, bueno, de hecho ha sido una batalla perdida, ¿no? Sí, ya la cuéntanos qué estudiaste, cuéntanos un poquito. Sí, yo estudié economía, yo empecé economía aquí en la Universidad de Navarra y decidí irme allá, hice el transfer y bueno, acabé allá eso, economía. Y nada, pues a la vuelta intenté la homologación del título y bueno, pues nos informamos un poco de las cosas que hacían falta y bueno, era un proceso tortuoso, era un proceso muy complejo. Pues se aproxima a los 2 años y medio de duración, te piden documentación infinita. Que tienes que tener de allá. Que tienes que tener de antes, en muchos casos te piden que haya un notario que te lo firme y que le dé lo que se llama la apostilla de la Haya, que es como un certificado que asegura la validez internacional de los documentos, ¿no? Y aún así, cuando traes todo eso, se lo mandas todo al ministerio, el ministerio puede pedirte más cosas, te lo puede echar para atrás, es un proceso tortuoso, la verdad. A mí llegué aquí, decidí hacer un máster, me admitieron en la universidad, no me hizo falta, entonces yo ya llegó un punto que ya pues decidí que no merecía la pena continuar con el proceso. Sí que es cierto, el otro día con Ernesto comentábamos que bueno, pues que es algo que creo que se quiere cambiar. ¿Cuándo? Ya veremos, porque lleva mucho tiempo esto para tal y al final es algo que no es práctico. De todas formas es un problema que existe. Nosotros, por nuestra experiencia con 2000 y pico chicos ya graduados, pues bueno, al final el 90% no han tenido ninguna necesidad de homologar, porque lo normal es que cualquier empresa privada te reconozca el título y te dé trabajo, y solo hemos tenido dificultades, pues bueno, casos donde se pretende trabajar para función pública, que sí que problema, pues un magisterio, un INEF, cualquiera de esas convalidaciones son difíciles. O bien últimamente, en los últimos años, pues bueno, los ingenieros cuando tienen que firmar proyectos, para firmar proyectos tienes que ser colegiado, para ser colegiado tienes que tener el título homologado. Muchas veces el truco es porque dices, si yo vengo con el título y tengo que homologarlo, al final el ministerio tiene que ver si eso coincide con el título de España. A veces no coincide y no te homologan, te hacen una equivalencia o te hacen una convalidación, y muchos de nuestros estudiantes lo que hacen es, antes de ese proceso, pasar por una universidad española y venir con el expediente entero de allí. En esa universidad española le van a convalidar pues prácticamente todos los créditos y probablemente le queden 3, 4, 5 o 10 asignaturas, hacer esas asignaturas que le queden en el 5.º año, digamos, y terminar la carrera aquí. Y con eso tienes un título español, un título americano. A efectos de función pública pues te sirve el español, a efectos sobre todo de validez con empresas o ese valor que da el título americano dentro de las grandes empresas, te lo da el americano. Nosotros tenemos un programa que ayuda a los chicos una vez que están los 4 años allí, y tenemos muchas empresas multinacionales tipo Deloitte, Ernst & Young, Nike, Adidas, que nos piden gente como la que viene graduada, básicamente porque aparte de ese título americano y hablar inglés perfecto, pues la experiencia cultural y ser deportistas pues es algo que se valora. Y en estos casos no piden nunca una homologación, con lo cual suele ser suficiente. Judith,
Tú has vuelto y estás trabajando. Sí. Cuéntanos. O sea que sí que hay facilidad de acceso al mercado laboral. Estás trabajando en AGM, ¿no? Sí. Yo me gradué en 2020 y bueno, actualmente estoy como consultora en AGM. Ayudo pues bueno a otras chicas que futbolistas sobre todo que quieren ir a Estados Unidos, pues les ayudo a lo que es con todo el proceso, buscar universidad, entrar en contacto con entrenadores, un poquito lo que yo pasé en 2015-2016, pues ahora estoy en el otro lado ayudando a lo que son todas estas chicas pues que quieren vivir el sueño americano y la experiencia, pues todos los días pues les estoy ayudando. Y vamos con la otra parte. No me adapto, me quiero volver. Bueno, nosotros todo depende de cuándo te lo dicen y cómo te lo dicen. Porque normalmente nosotros al tener contacto hay un porcentaje pequeño que no se adapta a la primera semana. Sé paciente. Hay que intentar, y muchas veces incluso las familias pues nos llaman que se quiere volver, que se vuelve, que me ha dicho que... Bueno, tratamos de hablar con ellos, tratamos de aguantarles, porque entendemos que el shock es duro, como ha dicho Nico, pero además puede ser que las expectativas que tuviese de la universidad no se correspondan, con lo cual esos primeros días se les hace un mundo. Muy raros son los casos que han conseguido volverse en esa semana. Al final hemos tratado de aguantarles. ¿Les aguantas un semestre? Algunos intentamos que sea el año. Bueno, se vuelven académicamente año perdido. Lo normal es que después de 6 meses o después de un año, por el tipo de estudios que se hace el primer año en Estados Unidos, lo normal es que lo pierdas. Y bueno, pues depende de lo que hayas aguantado, tienes inglés para rato. Si has estado un año, pues bueno, pues aún tienes, no para ser bilingüe toda tu vida, pero sí por lo menos para tener un nivel decente. Si estás 3 meses y los pasó mal, no llegas a pensar en inglés o a soñar, ¿verdad, Nico? Que llega un día donde dices, anda, estoy soñando en inglés, ahora ya estoy suelto. Ahora ya sabes, ¿no? El idioma. Vosotros, bueno, Judy, por lo que ha contado, yo creo que no. Nico, ¿se te pasa por la cabeza volverte o jamás? No, en ningún momento. O sea, yo tenía claro que quería vivir la experiencia. Sí que es cierto que, claro, al final, por lo que comentaba antes, mi deporte era un deporte de primavera, verano, entonces, claro, yo tenía que esperar a que llegase y en ningún momento iba a perderme esa experiencia, ¿no? Cuando ya llegó y ya viví lo que fue, pues en ningún momento me quise volver. ¿Cuánto cuesta estudiar en Estados Unidos? ¿Con y sin beca? Depende. La pregunta es directa, Depende. La respuesta es depende, cuéntanos. La respuesta depende absolutamente de muchísimas variables, porque nosotros al final siempre decimos que cada persona tiene su universidad ideal y nuestro objetivo es encontrar esa universidad ideal. Y ahí se juntan muchos factores, o 4 factores fundamentales. Lo académico, obviamente tiene que ser algo que académicamente llene al estudiante. Lo deportivo, porque hay gente con diferentes objetivos. Hay gente que tiene un objetivo deportivo de alto rendimiento, hay gente que tiene un objetivo deportivo de seguir practicando mi deporte o que sea una vía para entrar en Estados Unidos. Hay también unos ámbito social, porque bueno, también depende dónde está la universidad, el sitio, el tipo de universidad que es, grande, pequeña, mediana, rural, urbana. Y luego un cuarto, desgraciadamente, que es el económico. El económico siempre es un factor muy importante. Las universidades, por lo general, con una media pueden costar unos $50.000 al año, en esa cantidad. Yo siempre que hablo de precio de universidad, hablo de matrícula, alojamiento, comidas y seguro médico, que son las cosas, digamos, que es el paquete de la universidad. Suele haber, aparte de eso, los viajes y quizás los libros y unos gastos personales. Dentro de esos 50.000 de media, pues hay universidades que cuestan 80.000 al año y hay universidades que cuestan 20.000, sin becas. A partir de ahí, en casi todas las opciones se pueden conseguir becas, va a depender si destacas en algo. Al final, el deportista de alto nivel va a tener becas que le pueden llegar a cubrir el 100% de la carrera, valga 80.000 o valga 20.000. El que es un poquito más normal o hace un deporte raro, pues no va a tener posibilidad de tener becas deportivas, sí que va a tener la posibilidad de estar en los equipos y de hacer la misma experiencia. Y la beca siempre puede venir por el lado académico, que nosotros también trabajamos, aparte con deportistas, con no deportistas, donde las becas vienen por el lado académico, o incluso hay universidades que tienen becas simplemente por el hecho de ser internacionales. A lo mejor son universidades con mucha competencia interna en el propio Estado, con otras más grandes, y su única manera de hacer atractiva su universidad
extrayendo estudiantes internacionales y por eso les premian con más beca. Una media de lo que viene a pagar la gente, el balance final de la familia puede ser en torno a los 15.000, entre 15.000 y 20.000 euros. Y ya digo que hay muchos casos de cero, de que la carrera es completamente gratis, y otros donde pueden pagar 25, 30.000 o 40.000. ¿Estudiasteis con beca o fuisteis con beca sin ella? Yo sí, yo fui con beca completa. Sí. También. Y otra de las cosas que, por la parte de ser deportista y ser mujer, que Estados Unidos ofrece es básicamente el número igual de becas por equipo, tanto para los equipos masculinos como para los equipos femeninos, que creo que en Estados Unidos pues bueno, valoran mucho y fomentan mucho lo que es la igualdad de deporte entre lo masculino y femenino. Bueno, sí, bueno, en realidad en cuanto al deporte masculino y femenino hay una diferencia importante, y es que el fútbol americano, que es exclusivamente masculino, yo creo que se lleva, porque al final lo que está igualado es el número de becas entre chicos y chicas de la universidad en total, independientemente del deporte que sea, ¿no? Entonces, pero el fútbol americano tiene un máximo de 85 becas que se llevan, claro, es una gran parte. Y no hay femenino. Y no hay femenino fútbol americano. Entonces, los deportes femeninos están compensados de tal manera que siempre por cada, no sé si es, no sé, son 12 por 19, ¿no? Algo así. Depende del deporte, pero por ejemplo en tenis los chicos hay 4 becas y media, en chicas hay 8, en los deportes de colectivos 12 en chicas, 8 en chicos, y luego hay algunos deportes que solo hay femenino, o sea, el vóley solo hay femenino, el hockey hierba solo hay femenino, bueno, softball, que al final es softball para chicas, béisbol para chicos. Entonces, es una ley federal que además se cumple en todo el país y que provoca eso, que al final las chicas tengan muchísimas más oportunidades. Además, pues igual que pasa aquí, y es una desgracia, pues que el deporte femenino tiene menos practicantes que el masculino, con lo cual al final hace que las chicas sean mucho más necesarias que los chicos. Por ejemplo, Judith, que es la que se encarga ahora de ayudar a las chicas futbolistas, que trabajamos con muchísimas, terminamos con todas las chicas futbolistas de cada año y los entrenadores nos siguen pidiendo más chicas porque no terminan de llenar sus equipos muchas veces. ¿Cómo se tramita? Ay, que me lo hago al revés todo el día. ¿Cómo se tramitan esas becas? Bueno, al final es un proceso con las deportivas, digamos, muy entrecomillado, como si fuese un fichaje deportivo. Al final, cada entrenador tiene una bolsa de dinero, una bolsa de becas que le corresponde, y es el encargado autónomamente de repartirlas entre su equipo. ¿Qué pasa? Con los fichajes deportivos tú tienes un Messi, tienes Messi hasta que se quiera jubilar. Aquí no, aquí los que son de último año se gradúan, pueden ser 4 o 5 por equipo, sabes, esas becas las dejan libres y a partir de ahí el entrenador sabe que tiene que primero completar el equipo con freshman, con los de 17 años, y luego incluso con ese dinero de los senior, pues bueno, puede repartir el dinero para mejorar las becas de los que ya llevan un año. Entonces, cada entrenador tiene unas determinadas necesidades en cada temporada y bueno, pues a veces hay que tener esa pizca de suerte de bueno, se ha graduado un portero de fútbol, por ejemplo, si no se gradúa nadie, esa universidad no va a querer fichar a ningún portero. Y esa es nuestra primera vía de llegada. Necesitamos encontrar ese entrenador que se interese en nuestro jugador y que lo quiera en el equipo y a cambio le pueda ofrecer una beca. Aquí creo que es importante comentar que, bueno, que no todas las becas, que no son completas todas, me refiero que se dan en muchos casos porcentaje de beca, ¿no? Eso es. Que es muy típico entre los americanos allá, por lo menos todos los compañeros allá tenían todos, los extranjeros teníamos todos becas completas y los de allá tenían pues un 70, un 80, Al final hay que repartir, incluso hay un dato, perdón, sí, hay un dato importante que cuando nos encontramos con un estudiante, con un deportista muy buen estudiante, para el entrenador es tremendamente atractivo, porque quizás con ese buen expediente académico pueda conseguir ese deportista una beca académica que no sale de su bolsa, con lo cual tú tienes un estudiante que es muy brillante, la beca va a venir de otro departamento de la universidad, el entrenador lo puede tener en el equipo, le puede complementar esa beca, pero se ahorra dinero que puede dedicar a otros jugadores. ¿Beca completa? ¿Os llamaron? ¿Os buscaron? Pues, ¿Os encontraron? Yo inicié el proceso con AGM y bueno, lo primero que se hace no es, bueno, pues como que es un sondeo, ¿no? que hacéis, ¿no? Y
y bueno, pues yo ahí empecé a recibir un día, pues empecé a recibir emails de entrenadores y bueno, pues yo recibí muchos. Yo reconozco que en ese Es momento... lo malo de ser buen deportista. Sí. Sí, ahí reconozco que recibí unos cuantos y bueno, pues a partir de ahí, pues primero un primer filtrado un poco por universidades, por el tamaño, por un poco lo que esto. Aquí sí que es importante decir que no todas las universidades son iguales, que hay universidades mejores con más dinero y con más recursos y universidades mucho más pequeñitas que, bueno, pues que llegan a donde llegan. Esto por supuesto en AGM ya pues, me ayudaron en su momento a orientarme. Pero claro, es un mundo todo aquello y bueno, a ver, yo me decidí, porque ya contando que beca completa, pues prácticamente me ofrecían todas, me decidí un poco por la entrenadora, la verdad. Yo ya tenía en atletismo había un head coach y luego cada prueba tenía pues su entrenador, ¿no? Había 6 o 7 entrenadores que eran pues bueno un poco los assistant y ahí entonces pues yo hablé sobre todo pues con la entrenadora de lanzamientos y era con la que tuve el contacto previo y bueno pues, también contacté con algún atleta que estaba ya lanzando y también bueno, pues ha resultado ser olímpico ahora en Tokio ese chico y bueno pues me acabé decidiendo por ir allá y la verdad que bueno, en eso acerté, pero sobre todo basé mi decisión en la parte deportiva. De las 4 patas que he dicho antes, académico, deportivo, social y económico, la más importante es esa. O sea, y muchas veces, y nosotros como padres, dices, ¿con quién voy a dejar a mi hijo 4 años? Con alguien que te inspire esa confianza y normalmente esa decisión pesa sobre absolutamente todo, incluso sobre el dinero. Hay gente que al final dice, tengo una beca completa en un sitio donde el entrenador no me da mucho feeling y tengo una donde tengo que pagar 6.000 al año por todo. Prefiero pagar 6.000 y estar tranquilo porque sé que ese entrenador va a cuidar de mí. Luego hay veces que no. Luego hay veces que ese entrenador cuida de ti, pero también te va a exigir una serie de resultados deportivos que a veces los entrenadores americanos a veces también son raritos. En mi caso fue Judith ha comentado que era un segundo padre, ¿no? Es entrenador, sí. Pero cuéntanos tu caso, sí. Sí, fue un poquito, me decidí por ese feeling que tuve primero con el entrenador y luego también obviamente por el equipo que estaba montando, los resultados que tenían, pero sí que es verdad, pues bueno, que igual de importante es preparar bien lo que es el material deportivo, pero también lo académico. Al final, mi año antes de irme, cuando estaba en segundo de bachiller, pues tenía que preparar ciertos exámenes que exigen las universidades para después ser admitida y poder ir a esa universidad. Entonces, es un poquito las 2 cosas más importantes que desde aquí, antes de pisar el país, pues hay que preparar. Yo sí que añadiría que al final el deportista que se vaya, el 80% de la vida que hace, la hace rodeado de sus compañeros de equipo, sus entrenadores y aunque no esté entrenando todo el rato, pero al final es normal que acabe en la residencia con sus compañeros de equipo, es normal que pues eso, que vaya a entrenar y esté luego la tarde la pase con los compañeros, los viajes en conjunto y al final el grupo de amigos o relación que normalmente te haces es con deportistas de tu equipo o con otros deportistas de la universidad que puedan estar pues eso, pues cuando íbamos a cenar o lo que sea, que coincidáis con más gente, ¿no? Entonces, al final la parte deportiva, encajar en la parte deportiva hay que tener, pues eso, yo creo que es lo más importante. Luego, por supuesto, la parte académica pues, también tiene que encajar. Yo muchas veces para deportistas no tan sobresalientes o de deportes raros, o sea, mi hijo juega baloncesto, jugar a baloncesto en Estados Unidos es ser el último mono de la cuadrilla. Y si yo quería que estuviese en un equipo de baloncesto era precisamente por ese acogimiento social. Mi hija, que no es deportista, que se va el año que viene, pues te quedas un poco, aunque luego tratan de acogerte a los estudiantes internacionales y luego no tendrán ningún problema, pero sé que ya tengo a mi equipo, por mucho que da igual que tengas beca que no tengas beca, si tienes esas rutinas de trabajo y que estás con tu equipo, que van a ser tus amigos, lo tienes ya para siempre y es como una manera de quedarte mucho más tranquilo cuando llegas allí. Antes de abrir el turno de preguntas, que vamos a ir enseguida con él, sí que me gustaría ir terminando. Judith, ¿por qué recomendarías ir a estudiar y hacer deporte a Estados Unidos? Bueno, al final mi experiencia, los 4 años han sido muy positivos, cada uno de ellos pues, ha tenido sus ventajas y desventajas, ha habido momentos muy buenos, otros pues bueno,
menos buenos, igual de echar de menos a la familia y demás, pero yo creo que en general los momentos buenos, si lo pongo hoy en día en una balanza, han sido superiores a igual los menos buenos, y yo creo que hoy en día es una oportunidad pues no solo para aprender inglés o tener un diploma de una universidad fuera de España, sino pues a la hora yo creo que si me veo cuando me fui a cómo estoy ahora, pues he madurado en muchos aspectos, he conocido a gente de distintos países, además pues bueno, creo que he conocido muy bien lo que es la cultura americana, el poder adaptarte bien a lo que es el sistema americano es también muy importante, y pues hoy en día creo que todo esto en una balanza está por encima de los momentos pues menos buenos que pasé. Nico, la misma pregunta. Bueno, un poco parecido, ¿no? O sea, al final yo creo que compensa, muy bien ha dicho Judith, o sea, al final esto compensa porque realmente es una experiencia única, o sea, algo así solo se puede vivir allí, en Estados Unidos, y yo, vamos, en el momento cuando tomé la decisión pues siempre surgen dudas de si va a ir bien, no va a ir bien. Bueno, ahora mismo pues me alegro un montón de haber tomado la decisión porque realmente me cambió la vida y encima pues pude cumplir todos mis objetivos. Álvaro, no te voy a hacer la misma pregunta porque ya te la he hecho como padre, pero sí que te voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué tienen que asesorarse con vosotros? Yo tengo aquí un par de datos. Habéis asesorado a más de 2.600 estudiantes y trabajáis con casi 800 universidades, pero bueno, ¿por qué? Mi primer objetivo cuando fundamos AGM con mi hermano era que la gente supiera de esta opción y que los estudiantes aprovecharan la opción. Para mí con eso estoy cumplido. O sea, yo estoy satisfecho si cualquiera de los que estéis aquí tomáis la decisión de ir a Estados Unidos. Con nosotros, ¿por qué? Bueno, somos los que más tiempo llevamos en el mercado, al final llevamos casi 20 años, tenemos un equipo de 30 personas, para nosotros cada caso tratamos de que sea lo más personal posible, obviamente con muchos clientes pues a veces que no aciertas con todo el mundo, pero lo normal es que sí, la gente está muy satisfecha. Creo que tenemos estructura suficiente como para estar muy encima de los estudiantes, no solo durante el proceso, sino después. El esfuerzo que hicimos casi espontáneamente con la pandemia fue duro porque, bueno, realmente aunque nosotros hasta entonces, cuando la gente se va a Estados Unidos, lo normal es que pierdan un poco el contacto con nosotros. En aquellos momentos de marzo de hace 2 años teníamos 700 estudiantes allí, que no sabían lo que hacer, que no sabían si volver, si no volver, si había vuelos, si no había vuelos. Bueno, pues intentamos en ese momento duplicar o triplicar los esfuerzos para poder ayudar a todo el mundo, y a partir de allí, bueno, pues quizás nació eso de somos algo más, tenemos algo más, no solo por cuando vienen baldadas que intentamos estar allí, sino luego también pues porque creo que tenemos capacidad para ayudarles en el siguiente paso, que es el paso al mundo profesional, para que puedan tener esas primeras oportunidades de trabajo. Nos gusta decir que nos gusta conocer a los chicos con 15, 16 años y dejarlos con 26, 28, 30, con un buen trabajo, siendo felices y habiendo vivido la experiencia de su vida. Como dice Judith, que han madurado, me decía Judith que su madre no estaba en Estados Unidos y si quería algo se tenía que buscar la vida ella porque nadie se lo hacía. Hemos intentado resolver algunas de las dudas, me imagino que habrá preguntas porque hay temas que se han quedado sobre la mesa, así que abrimos el turno de preguntas, podéis hacer, ahí tenemos una. Yo me imagino que la AGM tiene un papel fundamental antes de ir, pero ¿qué papel tiene la AGM durante el periodo de estar allí y después? Por si puedes especificar un poco. Bueno, muy a grandes rasgos, antes por supuesto hay que encontrar esa universidad ideal. Durante los 4 años de carrera hay una ayuda extra que tienen los estudiantes, que es dentro de la universidad. Normalmente tiene un advisor que se encarga de diseñar el plan de estudios y demás, tanto el advisor como el entrenador. Nosotros estamos allí, o sea, tenemos los 4 años una cobertura, primero por si pasa algo, sobre todo pensando en primer y segundo año, pues bueno, si algo no ha salido del todo bien, al final, bueno, puede ser que no estés en la universidad ideal, haya que buscar un cambio de universidad, cualquier cosa que pueda surgir. Hilo telefónico directo, teléfono WhatsApp, nosotros solemos hacer encuestas cada 3 meses a los chicos para ver qué tal van. Cuando hay una encuesta que se sale un poco de lo normal por lo bajo, tratamos de contactar.
Y luego los 2 últimos años sí que los basamos ya más en el desarrollo profesional, en organizar talleres con multinacionales para, bueno, para al final ir formando a los chicos para... Nosotros no les vamos a conseguir trabajo, pero vamos a intentar ponerle los medios y que puedan estar en la línea de salida para poder conseguir que luego tengan esa posibilidad. Y luego algunos, pues como Judith, pues nos encanta tener a gente que ha sido clienta nuestra en el equipo. Más de la mitad del equipo, sobre todo especialmente los que están relacionándose con familias y con entrenadores, más de la mitad, todos han estudiado en Estados Unidos, prácticamente todos, pero es que además han sido clientes nuestros. Entonces, con Judith, con su madre, o sea, es que hemos tratado desde hace 8 o 9 años. Nos conocemos perfectamente. Allí había... Sí. Bueno, yo 3 preguntas, si aprovecho. La primera, ¿cuándo hay que empezar a mirar esto? Si es en primero de bachiller, es antes, es en segundo, esa es la primera. La segunda, si hay que tener unas marcas muy importantes para conseguir una beca y si hay unos deportes que es más fácil o difícil. Y la tercera, ¿qué sucede si, por ejemplo, en el segundo año el entrenador dice que ya no te quiere en el equipo? Así me acuerdo. ¿Cuándo recomendamos? Cuanto antes, salvando luego las distancias. Un tiempo que es bastante bueno es empezar más o menos al terminar cuarto de la ESO. En ese momento no decidimos si nos vamos a Estados Unidos, decidimos si queremos abrir el camino. ¿Por qué? Independientemente del que el camino deportivo tiene que ir llevando su evolución, pero sí que el tema académico es importante. Hay que hacer 2 exámenes de acceso antes de ir, que son el SAT y el TOEFL. El TOEFL me importa menos, pero el SAT me importa mucho. El SAT es un examen que es como la selectividad americana, que combina matemáticas con razonamiento de textos en inglés. Es un examen que hay solo 5 convocatorias cada año, que lo puedes hacer las veces que quieras y que te cuenta siempre la mejor nota. Nos sirve para que nos admitan a la universidad y en caso de sacar notas altas, para tener becas académicas. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra experiencia nos dice que durante el curso los chavales van hasta arriba, entre entrenamientos, competiciones, colegios, sacar buenas notas. Les queda poco tiempo para de repente meterles una cosa que es el SAT, que es para dentro de 2 años para la universidad. Naufragan todos. Entonces, ¿qué recomendamos? Utilizar los veranos. Utilizo el verano de cuarto de la ESO y hago 1 o 2 exámenes en primero de bachillerato al principio para que luego me olvide del examen y ya me dedique todo el curso. Y siempre tengo la segunda opción de el segundo verano volver a hacer lo mismo para poder presentarme al final. También va a depender un poco si son deportistas muy buenos o no tan buenos, porque a lo mejor el no tan bueno necesita más nota en el SAT y el muy bueno quizás su beca no vaya condicionada por ese examen del SAT. Pero bueno, nos ha llegado gente en segundo de bachillerato al terminar la selectividad y no sacar nota y algo se ha conseguido. La segunda pregunta... ¿Qué marcas se necesitan para las becas? Depende, o sea, va a depender mucho de los deportes. El deporte donde más opciones hay es el fútbol, también el tenis, el golf, atletismo y natación, son deportes de los más o menos básicos, y va a depender un poco dentro del atletismo, por ejemplo, qué especialidad haces. Todo lo que sea velocidad va a ser algo más complicado, todo lo que sea medio fondo va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay 2 deportes. Tú no practicaste cross, ¿no? No. Hay 2 deportes, hay el track and field, que es el atletismo toda la vida, y cross country. El que hace medio fondo realmente puede competir en los 2, y entonces hay veces que le da un extra bonus de beca porque digamos que tiene beca por los 2 lados. ¿Y la tercera? Que si a los 2 años el entrenador te dice que ya no te quiere. Es un riesgo. O sea, digamos que cuando te dan una beca, lo normal es que sea para los 4 años, pero te la tienen que ir renovando año a año. Hasta hace 3 años, yo creo que hasta antes de pandemia, yo solía decir que es muy raro un entrenador que te quite la beca, salvo que hayas hecho una gamberrada. O sea, que si tú te esfuerzas, das al máximo y luego no metes la pelotita o no te salen, antes no pasaba nada. Ahora sí. Ahora al final pensemos que el entrenador se está jugando su dinero, se está jugando el trabajo, y que si no acierta con esos fichajes, pues bueno, al final es una situación, sobre todo en deportes de equipo, que a nadie le gusta. Porque si Judith no lo hace bien, Judith va al banquillo, el entrenador está cabreado porque tiene una beca completa en el banquillo, Judith está cabreada porque ya lo que quiere es jugar y no está jugando, y normalmente hay que buscar una solución porque eso normalmente es insostenible. Pero sí, hoy
no son muchos casos, pero un entrenador al terminar cada año se suele reunir, se analiza un poco la temporada y se decide si al año siguiente se tiene la beca o no. Yo en esto sí que quisiera añadir alguna cosa. Sobre la segunda pregunta, marcas para ir, también depende de la universidad. Porque, claro, correcto. Mi universidad, por ejemplo, estaba en la conferencia seguramente más importante de Estados Unidos y claro, allá el nivel de atletismo era muy alto y bueno, pues acceder seguramente deportivamente pues es ahora mismo de lo más complicado. En otras universidades, luego está División 2, División 3, que ya ahí las marcas empiezan a ser pues bueno, más asequibles, ¿no? Al final la ventaja es que nosotros jugamos con 2000 universidades de diferentes niveles. Eso y al final dices, que eres único quejera, ¿quién se va a fijar en ti? Estas de aquí, bueno, estas y todas. Si mandas la información a todas, todo el mundo quiere tener a Nico Quejera. Si pones a alguien que no tiene tantas marcas, pues bueno, las 100 primeras no te van a hacer ni caso, pero siempre tendrás tu nicho. Nosotros solemos ser también bastante selectivos. Dices, si las expectativas no son acordes con lo que luego creemos que va a ser la realidad, preferimos decirlo claramente y no empezar a trabajar, porque al final es luego llevarse desengaños. Entonces nosotros lo primero analizamos mucho, nunca basado, porque al final decimos nosotros no damos las becas, pero bueno, siempre nos basamos en lo que ha pasado el año anterior. Pues a Judith está con 50 o 60 chicas que están teniendo unas becas, y si somos parecidos a ese nivel que tienen las chicas de Judith, lo normal es que consigamos algo parecido. Pero luego cada caso es un mundo, es diferente, incluso hay veces que un timing adecuado te puede dar una beca mayor o menor, porque a lo mejor nos pasa mucho, llega junio, que es cuando se supone que todas las becas están ya repartidas y de repente aparece una beca completa que no esperabas. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que el entrenador la tendría apalabrada con alguien que no ha aprobado el SAT y de repente se ha quedado con la beca colgada y va al mercado, y que queda en el mercado, pues y alguien se lleva, entre comillas, la lotería porque se lo lleva. Y en cuanto a la tercera pregunta, sí que es cierto que yo creo que son más los casos de deportistas que deciden cambiar de universidad, de equipo de entrenador, que entrenadores que deciden quitarse directamente al deportista. Es cierto que bueno, en un deporte de equipo pues igual te pueden sentar en el banquillo, pero es muy raro que te echen. O sea, es muy raro que te digan, oye, que no contamos contigo y no vuelvas. Yo creo que eso yo en mi universidad no lo vi en los 2 años que estuve. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Tengo un caso en tu universidad. Ah, sí, ¿eh? Sí. Ahora mismo un chico en un equipo de un deporte de su universidad que ya, al final ya abiertamente, primero, o sea, no ha llegado a ser bobbing, pero al final notas que, que se ha perdido el feeling. Sí, y en solo un año. Pero te invitan a que te vayan, ¿no? Y es una situación de te invito, pues yo tengo aquí mi beca y no me voy a ir, hasta que al final llega un momento donde uno de los dos estalla, o sea, porque digo que tampoco... La cuerda se rompe. Claro, tampoco quieres estar sufriendo y entrenando con un tío que no te está mirando a la cara, que te está haciendo la vida imposible. Entonces, al final se acaba rompiendo... Eso es cierto, pero eso, yo sí que creo que bueno, son situaciones que pasan poco, ¿no? O sea, pasa poco. Pasa poco y eso es más típico, el propio deportista decida, por motivos que sean los que sean, cambiarse de universidad y de equipo. ¿Qué otra pregunta? Sí, yo tengo también alguna pregunta. En lo que estoy diciendo, precisamente este fin de semana me contaba una madre de una chica que estaba en la universidad que le habían retirado la beca. Y se la habían retirado, y ahí viene mi pregunta, pues porque le había gustado mucho la noche universitaria. Entonces, ¿vosotros veis que incluso en los deportistas está ese riesgo? Porque, por lo que habéis dicho, están también muy arropados por entrenadores, por equipo, por universidad, pero... Sin duda que está esa posibilidad, o sea, y yo creo que, bueno, ahí... No solo, o sea, en cuanto ya, digamos, vicios se puede haber, porque al final hay muchos vicios que pueden ser, en Estados Unidos la comida yo te diría que es el problema fundamental que puede haber, pero luego en la noche también, pues como aquí, en cualquier sitio. Yo tuve claro a lo que iba y yo decidí que yo no iba a salir, sobre todo con los riesgos que supone salir de noche en Estados Unidos. Mi versión oficial es que los deportistas no pueden salir, no pueden beber, no pueden fumar. O sea, eso es así, no pueden. Al final, ¿Hay fiestas? Hay fiestas, Hay sí. fiestas. Pero también yo creo que hay que tener en cuenta que también la edad para hacer esas cosas en Estados Unidos son los 21 años.
nosotros estamos yendo con 17, 18. Que te pillan haciendo eso siendo menor de edad es... Te la juegas, te la juegas. O sea, eso sí que es un caso de expulsión, ya no te diría del equipo. Y al final, tú como deportista estás yendo a la universidad a competir, a dar lo mejor de ti como deportista y a estudiar. Al final yo creo que estas cosas se pueden dejar en segundos planos, sobre todo cuando te estás jugando todo lo que es la liga y en esos meses. Y luego, no solo hay que ser honrado, sino parecerlo. Hace un par de años me parece que fue, no sé si fue Harvard o cuál fue, que en redes sociales salieron unos deportistas con unas cervezas que a lo mejor no eran suyas, se fueron a la calle y perdieron la beca. Bueno, Harvard, no era Harvard porque Harvard no tiene becas deportivas, pero era una universidad donde se habían jugado las becas que tenían por haber salido en redes sociales con una cerveza. ¿Que los deportistas salen? Bueno, supongo que como aquí, que no dejan de ser jóvenes y que salen, y que probablemente salen con mucha más mesura que cualquiera que no es deportista, pero tienen que tener mucho cuidado y al final ese miedo hace que salgan menos y que se cuiden más. Esta chica es tenista de San Sebastián y ha ido con AGM, igual le conocéis, ha cambiado de uni ahora. No sé. Bueno, luego me lo decía, que ya que ha salido un dato escabroso de ella. Sin nombres, sin nombres. Casos, ¿no? Porque me imagino un Nico que era en aquel momento campeón de España y demás, viajando con una beca de 40.000, 50.000 dólares, ¿no? Y entiendo que ya tienen un nivel de no profesionalidad, sino de responsabilidad, ¿no? Entiendo que habrá pocos casos de ese estilo, ¿cierto? ¿De que salgan? Bueno, no, de o que, sea, que pueda verse en el brete de que les expulsen. Sí. Luego muchas veces yo eso con mi hijo, cada vez que me dice, pues hemos salido, pues al final salen. Y mi pregunta es, ¿con quién has salido? Me dice, no, con todo el equipo. Digo, pues me quedo tranquilo. Pues dices, bueno, no van a echarles a todos, porque al final todo el equipo, incluido en el equipo el hermano del entrenador. Digo, bueno, pues al final también era un nivel de exigencia mucho menor, porque es una universidad de División 3, donde bueno, esas cosas se entienden. Probablemente los que están en Divisiones 1 y siendo muy competitivos, y que además están todo el día viajando, pues se cuidan mucho más o tienen menos posibilidades de hacer fiestas. Ahí los compañeros pues sí que hacían fiestas, pero vaya, era, no sé, todos tenían ese punto de responsabilidad de decir, bueno, voy a la fiesta, estoy un rato y luego lo de las fiestas, yo le pregunto a mi hijo, ¿vas a alguna discoteca algo? No, en casa en la habitación de fulano. Sí. Bueno, pues tampoco... Muy domésticas. No, a mí de hecho... Sí, porque realmente no sales de la universidad y en muchos sitios estás en entornos donde no tienes ciudades, no tienes sitios para ir por la noche, con lo cual, bueno, pues en la universidad... A mí, de hecho, el primer año me llevaron a una y les dije, oye, me voy a llevar muy bien con vosotros, pero no hace falta que me invitéis nunca más a estas fiestas porque esto no... Eso no va con esto. Tranquilo que Miami no es un sitio de fiesta. Está preocupado. Segunda pregunta. Siempre hay mil preocupaciones. Luego, el tema del seguro, que creo que habéis dicho que ibais a comentar, el tema de llevar un seguro médico. A ver, siempre cualquier estudiante y los estudiantes internacionales con más motivo tienen que tener un seguro médico, si no, no te aceptan en la universidad. Entonces, lo normal es que la propia universidad ya te asigne un seguro, ya tengas el seguro de la universidad, que en principio es la opción que nosotros solemos recomendar. Los seguros pues son como todos, son buenos o malos hasta que los tienes que usar y cuando lo tienes que usar, ver cómo responden. Sí que es cierto que hay algunas cosas que son, bueno, hay la sanidad, no hay sanidad pública, con lo cual tienes que ir siempre. Hay algunos seguros que te obligan, el que te obliga a la universidad, que llevan diferentes copagos. Pues bueno, hay que conocerlos, porque al final luego dices, bueno, pues me ha costado 1.500 o 1.600 dólares, pero si tiene, ya no te voy a decir un accidente, si de repente a mi hijo al médico, pues me van a cobrar 300 dólares de primeras. Atenderte te atienden. Nuestra experiencia es que hay veces que las compañías de seguro, sobre todo cuando hay cosas de un poquito más de gravedad, intentan buscar todo lo que pueden para no pagar, y lo normal es que si es razonable, al final terminen pagando. A veces con apelaciones y demás. Hemos tenido un par de casos en 2000 y pico, un par de casos, uno verdaderamente grave porque eran unas anginas. Pues al chico se asustó, se fue a urgencias, lo tuvieron 3 días ingresado, suero y nada más, y una facturita de 24.000 dólares. Y la compañía de seguros decía
que eso era una enfermedad preexistente, y como era preexistente no se cubría. Entonces, bueno, pues una excusa barata para no pagar. Bueno, pues hubo que demostrar con informes médicos desde España que ese chico sí había tenido anginas hacía 14 años y que no era una enfermedad que se podía, y al final, bueno, pues fue un susto para la familia y para nosotros, pero se sacó. Disculpa, en esa labor gestionáis vosotros también. Bueno, hay la gestión, realmente, fíjate, en un seguro médico ni siquiera puedes gestionar tú como padre, porque lo tiene que gestionar el estudiante, pero asesoramos en todo lo que hay que hacer. O sea, en aquellos casos hubo que hacer escritos, hubo que buscar, después de negar 2 o 3 apelaciones, pues hubo que buscar a ir más arriba, y sí, ahí estuvimos nosotros con todo. ¿Y en la búsqueda? ¿Asesoráis en esa búsqueda? ¿O en del seguro? Al final, el 80% de las veces no hay que buscar nada, porque la universidad no te deja. Entonces, si la universidad no te deja, pues ya está, ya tienes el seguro. Sí que luego hay que ver para ser conocedores, porque además, incluso yo me acuerdo de la mía, que el primer año tenía un seguro donde solo cubría el 80% hasta de los primeros $5.000, con lo cual dices, si a mi hijo le cuesta algo de $4.000, me cuesta $800 cada esa intervención. Intenté, que pasa con muchos, ampliarlo, digo, oye, no me importa pagar más para tener un 100% y estar tranquilo, y no te dejan, porque es el que tienen concertado con la universidad, con lo cual dices, bueno, pues si te toca una de esas. Luego puede pasar que hay universidades que te dan uno y te permiten tener otro, y entonces en ese caso, pues bueno, nosotros sí que al final con 2.000 familias tenemos seguros que más o menos son razonables de precio y que siempre que ha pasado algo han respondido bien. Y entonces, bueno, pues en esos casos, yo ahora con mi hija lo voy a hacer, la universidad me ha recomendado uno, pero me permite tener otro, pues cambiaré a otro, pues me ahorraré $400 o $500 y estaré más tranquilo porque me cubrirá al 100%. Complementario al que te da la universidad. No, en lugar de. Hay universidades que te permiten y dices, si tiene las mismas coberturas que el que yo tengo y me lo demuestras y es americano, te permiten tener uno por otro. Luego, por ejemplo, también hay universidades y sobre todo lesiones deportivas que hemos tenido, yo por ejemplo, con compañeras mías de equipo y demás, que la fisio del equipo era la que tenía todos los seguros de las jugadoras y cuando necesitábamos algo, ella era la encargada de contactar y de, pues bueno, valorar un poco cuáles eran nuestras necesidades más allá del tratamiento que ella nos podría dar. Digamos que hay 2 seguros. Siempre hay 2 seguros. Uno que podríamos asimilarlo al federativo de aquí. Como si tú tienes la licencia, te pasa algo entrenando y sabes que tienes cobertura. Ese seguro es el que no se paga. El que digamos que lo tiene la propia universidad y cualquier gasto deportivo está cubierto. Y sí que la universidad te obliga a tener uno complementario para todo lo que pueda pasar fuera de lo que es el deporte. Yo aquí, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo ya no me acuerdo exactamente qué seguro tenía, sí que es cierto que me lo cubría la universidad también en la beca, pero yo cualquier cosa que me pasaba, ya sea un catarro y tuviera que ir a que me dieran un, no sé, lo que sea, sí, iba a través del fisio del equipo y ella era la que ya directamente me concertaba la cita en el centro de salud o la clínica que había en la universidad y entonces estaba ya todo arreglado, ¿no? O sea, yo ya iba y tal, y hasta esa era mi situación, que ya pudiese ser para cosas deportivas o a cosas, pues bueno, del día a día, ¿no? Por eso lo de quedarte con el seguro de la universidad a mí me parece lo más razonable, porque al final dices, en el centro de salud de la universidad, centro de salud u hospital, ya tienen todos tus datos, ya tienen los datos del seguro, ya no tienes que estar perdiendo papeleos de, oye, que mi seguro es otro y aquí tienes la tarjeta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, son 2 personas más por lo mismo. ¿Qué tan imbricado está lo deportivo con lo académico? Tanto a la hora del acceso a la universidad, como luego a la hora de poder elegir carrera. Me explico. Si eres muy buen deportista, un caso único, pero académicamente eres regulero y en los exámenes no te va demasiado bien, primero, sí o sí hay que pasarlo, o hay alguna posibilidad que digas, oye, con una nota muy bajita, pues aquí en selectividad, si te saca una nota baja, ya no puedes elegir carrera. Allí, ¿cómo está ese tema? Y luego, perdona, ya la segunda parte. Una vez que eliges la mejor universidad a nivel deportivo, luego cualquier universidad tiene cualquier carrera para estudiar. ¿O estás un poco condicionado dependiendo de qué universidad entres en lo deportivo a lo que puedas estudiar? Empiezo por estas condiciones, o sea, al final,
cada universidad tiene unos determinados grados. Sí que es cierto que hay universidades muy grandes, tipo Mississippi State, que prácticamente tienes de todo. Pero lo que nos reduce las opciones es el deporte. O sea, la clave de todo es el deporte. Si Nico quiere estudiar, no voy a decir economía, que tienen casi todas, ingeniería bioquímica, y en la universidad que se interesa por él, un entrenador se interesa por él y no tiene esa carrera, Nico debería decir que no. Al final te condiciona eso, tú no puedes elegir a priori, pero dentro de los entrenadores que se interesan, un primer filtro es, ¿me quiere este entrenador? ¿Qué carreras hay en la universidad? ¿Está la mía? Seguimos hablando, no está la mía, lo siento coach, gracias, pero no me sirve. Entonces eso condiciona esa búsqueda. Y luego la otra es muy interesante, porque también es cierto que desde el COVID todo ha cambiado un poquito, pero sí que unos mínimos tienes que cumplir. O sea, un deportista muy bueno tipo Nico con unas notas desastrosas, si no llega al mínimo de la universidad no le van a admitir. Pero si alguien le puede admitir es a Nico. O sea, no es que haya porque no hay tratos de favor, pero sí que hay muchas veces que el entrenador tiene una determinada fuerza para que, no sé, si piden un SAT mínimo de 950, que es una nota baja, y Nico tiene 930, pues si no es Nico, pues probablemente le digan que no. Si es Nico y el entrenador tiene fuerza dentro de la universidad, puede forzar para que le admitan, o con las pruebas de inglés años atrás, pues te dicen, bueno, haz una entrevista, antes no había Skype, haz una entrevista y el propio entrenador te decía que la haga tu amigo que habla inglés, que no vas a ver a este nunca más, que solamente quieren comprobar que hablas inglés. Entonces sí que hay esas pequeñas artimañas, pero para eso tienes que tener, no solo ser bueno, sino que además que el entrenador que tenga una cierta mano dentro de la universidad. Ahora con el COVID, pues bueno, todo ha cambiado en estos años porque se ha flexibilizado mucho más eso. Pues hay muchas universidades que aún te están pidiendo el SAT, por lo menos a priori. Lo que pasa es que yo creo que a partir ya del año que viene va a volver todo a ser un poquito más normal, y ese mínimo tienes que tener. ¿Y aquí equivale un SAT, por ejemplo, respecto a una selectividad normal? Es que como es un examen totalmente diferente, el SAT va sobre 1.600 puntos, aunque te regalan 400, o sea que realmente 400 lo tienes por dejar el examen en blanco. Más o menos con 1.000, que viene a ser un 5, en muchas universidades te admiten, salvo las que son muy exigentes académicamente. A partir de 1.250, 1.300 ya puedes tener acceso a becas académicas. Más o menos a partir de 1.000 lo normal es que cualquier universidad te pueda admitir. O sea, sería un 5 o un 6 en selectividad. Sí, tampoco que haya que ser brillante. No, para que te admitan, no. Y luego siempre, pues bueno, pues el hecho de ser deportista, pues bueno, te puede dar un mini punto y te puede dar un empujoncito en un momento dado. ¿Y es como aquí, que también dependiendo de la nota puedes elegir la carrera? No, ahí es acceso a la universidad, y luego en la universidad tú eliges lo que quieres estudiar dentro de las carreras que hay. Una de las cosas que, por ejemplo, las universidades tienen, que yo lo veo muy positivo, pues hay muchos chicos que no saben qué carrera elegir. Al final tú no tienes por qué ir ya con una carrera, sino tú puedes ir, coger, o bueno, saber si te gusta más la rama de la ciencia, la rama de la ingeniería, la rama pues un poco más social, y ver un poquito las carreras que hay en esa rama, coger algunas clases con respecto a cada carrera y decidirte una vez ya que estás en tu primer año o incluso en el segundo, qué carrera quieres terminar, porque al final todas las carreras tienen, digamos, unas clases comunes que son para cualquiera, y después tienes que hacer lo que son las clases complementarias de tu carrera específico. Yo aquí sí que añadiría que no, o sea, que yo, por ejemplo, mi acceso a la Universidad Americana no fue a través del SAT. Pues un transfer. Que bueno, que al final es otra opción que, bueno, yo creo que será la menos típica dentro de lo que veis, pero bueno, también se moverá bastante. Al final, aquí si accedes a la universidad en España y haces un año de universidad, si luego te haces un transfer a una universidad americana, no tienes que hacer el SAT. Bueno, no sé por qué, cuáles son los motivos y tal, pero bueno, es lo que es. O sea, si tú accedes aquí... Ya... Tienes que tener un mínimo de 24 créditos aprobados, que más o menos es tener todo el primer curso aprobado, y entonces, bueno, pues hay esa opción. Nos pasa... Sí, sí. Lo único, los chicos que se van así, que supongo que te pasaré a ti, el shock de... Estoy en la Universidad Española, donde son asignaturas de MIC, de lo que yo quiero estudiar, y de repente llegas allí y tienes unas asignaturas que no tienen nada que ver con tu carrera.
Fue un poco eso, pues un poco el cambio, porque realmente yo que había hecho ya 2 años de economía estaba acostumbrado pues ya a hacer pues contabilidad, finanzas, tal, todo macroeconomía, microeconomía, y claro, llegué allá y en tercero resultó que tuve que coger pues ciencias naturales, pues eso, un poco inglés escrito, sí, el inglés, el composition, sí, 1, 2, tal, y que bueno, que yo siempre decía que bueno, que es que esto era un poco esto, tuve que hacer química, física. Luego sí que es cierto que en cuarto, pues bueno, cogí ya las asignaturas de la parte económica y la verdad que tan contento. Pero el primer año fui un poco, pues bueno. O sea, a los que van desde David no empezó aquí la carrera, les supone un poco de... Eso iba a preguntar, si era específico por tu situación de haber pasado de una carrera de aquí o por... No, porque había final del grado, para conseguir el grado tienes que tener un mínimo de asignaturas de cada rama, digamos, ¿no? Entonces, pues de la parte de ciencias pues necesitas tener, no sé, 3 asignaturas, la parte de inglés, 2 asignaturas. Un poco la carta, ¿no? Entonces, totalmente la carta, sí. Hay una base común que tienes que cumplir y luego ya pues en tu grado pues ya tienes lo que es la parte más específica, que es donde también ahí entonces, el que empieza allí primero tiene que pasar por esa parte. Claro, sí. claro. Entonces, y normalmente, por ejemplo, mi primer año, mi primer semestre, que sabía que el inglés no lo tenía muy bien, que me iba a costar y demás, yo estuve haciendo matemáticas intensivas que no me iban a costar porque al final las matemáticas en español y en inglés son lo mismo. Tuve biología, que más o menos era la biología de segundo de bachiller que ya había dado, y luego pues tuve una clase de inglés. Por ser deportista te dan unos créditos, tenía los créditos, y luego tenía una clase que yo hice ADE, pues era introducción a ADE. Entonces un poquito, pues el primer semestre fueron estas clases que resultaron ser eran fáciles para sí primer año, y después ya ir poco a poco progresando, ir cogiendo clases más difíciles. Que saber elegir el primer año. Vamos con la última pregunta. Igual hemos acabado. Sí, allí. No sé si me puedes contar diferencias del sistema educativo español y americano. Los exámenes... Bueno, tú que lo has vivido. Sí, yo solo lo he oído. Sí, la parte fundamental es que aquí un examen es el día 18 a las 6:30 de la tarde. O sea, eso es, vamos, inamovible seguramente en el 90% de las universidades. Allá en Estados Unidos, pues bueno, te coincide el examen, te coincide la entrega, te coincide lo que sea, y bueno, pues la flexibilidad y tal. Luego, en la parte educativa, pues bueno, sí que es cierto. A mí, sinceramente, me pareció que el nivel era un poquito más abajo, o sea, el nivel académico. Tampoco es que sea algo malo, porque al final, me refiero, aprendí yo cosas allá también de economía que yo acabé satisfecho, pero sí que es cierto que igual el nivel de los exámenes escritos, pues bueno, pues era... Pues, ¿También todo muy práctico? Sí. También todo más práctico, todo más, yo qué sé, más enfocado un poco, pues eso, pues mucho trabajo en grupo que hacíamos y presentar cosas y tal. O sea, yo, la verdad que era un poco una idea un poco diferente de la enseñanza, sobre todo más de la parte económica. De la parte más general, pues hombre, te sientan en clases de 100 personas a dar biología y bueno, pues ya tal. No, yo creo que es eso un poquito. La gran diferencia con las carreras de aquí es que en Estados Unidos valoran más el aprender de una manera más práctica, pues el que tengas que hacer un trabajo igual más de investigación, informarte un poquito más por tu cuenta, en lugar de sentarte delante de un libro y memorizar 20 páginas. Ellos valoran más pues que hagas un trabajo pues bien redactado, que hayas entendido los conceptos que han sido explicados y que lo presentes delante de la clase, que igual pues un examen donde tengas que escribir X páginas, o que es un poquito la manera que yo creo que la educación es impartida en Estados Unidos. Y luego un dato que decía Nico, decía, también te sientas en clases de 100. Esa es una de las diferencias entre universidades grandes o pequeñas, y entre lo que quieres estudiar dependiendo de la universidad. Él ha estado en una universidad gigantesca, mi hijo no ha estado en clases con más de 15. O sea, se conocen, entonces, claro, además mi hijo es el rarito porque hay pocos que estudian matemáticas, con lo cual cada año van quedando menos en las clases complicadas, con lo cual es prácticamente clase particular, y es que un día falta y el profesor le dice, vente mañana a tutoría y vemos la clase, y le repite la clase. Entonces sí que hay una diferencia grande entre universidades muy grandes y universidades pequeñas, que quizás en las pequeñas las ratios de alumnos por clase son muchísimo más pequeñas.
Luego ya cada uno le puede gustar más una cosa o la otra. Al hilo un poco de lo que comentaba de antes, que al final yo mi círculo en la parte deportiva, ¿no? En el equipo, es porque en clase prácticamente de semestre a semestre no coincidía con los mismos compañeros, porque ahí al final pues, tenía cada asignatura con gente diferente y luego pues, cuando los conocía, sí, pero llegaba el siguiente semestre y me tocaba otra gente y ya, pues bueno, pues ya está. Sí. Esto, ¿no? Pero bueno, o sea, tampoco me importaba, porque mi círculo de amigos era el equipo. Bueno, y les han enseñado a hablar en público porque hemos disfrutado con todo lo que nos han contado. Judith, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Álvaro, muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes y nos hemos puesto al día, ¿no?, sobre las oportunidades que ofrece Estados Unidos para compaginar estudios y deporte. Gracias.